Bien. Bueno, vamos a seguir avanzando en la mañana. Después de estas intervenciones tan impresionantes, vamos a abordar otro tema a fondo del informe anual. Cada año lo dedicamos a un tema. Este año es el uso de la inteligencia artificial, de los algoritmos y su posible impacto en la comunidad gitana. Para eso tenemos a dos expertos. Bueno, nos ha quedado una mesa un poco masculina, pero las expertas que llamamos estaban ocupadas y bueno, aquí hay un sesgo ya de género, pero en fin, vamos a intentar que no se note. Por un lado, agradecer mucho a ambos ponentes que tenían agendas también difíciles. Ismael Cortés, que supongo que todas y todos le conocéis, es diputado y también es investigador. Ha escrito además varios libros, Sueños y sombras sobre los gitanos, Antigitanismo, 13 miradas. Es doctor en estudios internacionales para la paz y además está aquí hoy por una razón muy importante, y es que fue el ponente, el redactor de una proposición no de ley exactamente sobre este tema, sobre el mal uso de la inteligencia artificial en diferentes dispositivos. La presentó precisamente hace un año, en noviembre, en el Congreso. Pues en segundo lugar va a hablar Javier Sánchez Monedero, que también le agradezco mucho su tiempo, que es investigador. Beatriz Jimeno, en la Universidad de Córdoba, precisamente en inteligencia artificial. También investigador en el Data Justice Laboratorio de Cardiff, en Gales, Reino Unido. Y ha trabajado en grandes artículos sobre precisamente cómo incorporar la justicia social en los sistemas y dispositivos de inteligencia artificial. Y ya sin más demora, pues les cedo la palabra. Gracias, Javier. En primer lugar, agradecer la invitación a este evento. Es un placer y un orgullo estar aquí con tantos compañeros y compañeras. Agradecer a la Fundación, agradecer al Consejo Estatal, al Ministerio de Derechos Sociales y también siempre me gusta agradecer a todos y a todas las que estáis aquí, porque creo que es un acto valiente venir a informarse y a participar de un foro político en un espacio amplio. La democracia deliberativa, siempre digo, tiene mucha más importancia que la democracia legislativa per se, porque sin deliberación la elaboración de leyes es una simple cuestión cuasi dictatorial, ¿no? En el franquismo también se hacían leyes, pero no había debate, no había deliberación. Entrando en el tema que nos toca hoy, sobre la fake news, inteligencia artificial, algoritmos, los cambios tecnológicos siempre implican cambios culturales. Los cambios tecnológicos implican cambios epocales. La edad del fuego, la edad de piedra, la edad de los metales, el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la ingeniería naval, el descubrimiento de la pólvora, el invento de la imprenta, el desarrollo de la máquina a vapor y la locomotora, el desarrollo de la ingeniería aeroespacial, la luz eléctrica, el desarrollo de las telecomunicaciones por vía satélite, la computación, las comunicaciones vía telefónica, el invento del teléfono móvil y los smartphones, ¿no? Hoy en día todos, cada uno y cada una tenemos un aparato de estos. Algunos dicen que podría ser un arma de destrucción masiva. Lo que yo tengo claro es que es un arma de hipnosis masiva, ¿no? ¿Cuántas horas pasamos aquí? De hecho veo a algunos y algunas de vosotros el teléfono a escasos centímetros de la nariz y de los ojos, con una luz titilante, mandando mensajes de manera permanente durante horas, horas, horas y horas. Esto sería, si me permiten, un sueño para cualquiera de los hipnotizadores políticos del siglo XX. Imaginemos un Hitler o un Stalin con acceso a los teléfonos móviles de cada uno y cada una de vosotras y pudiendo entrar en vuestro espacio de conciencia más íntimo, ¿no? Cuando estáis en cualquier momento del día, en el trabajo, en el dormitorio, llámenle X. La capacidad que tienen precisamente los smartphones, teléfonos digitales, para entrar, penetrar la conciencia de la ciudadanía, devastadora, ¿no? Es decir, programan mensajes en una franja de tiempo muy concreta, con un mismo mensaje y con una intensidad
emocional, ¿no? La capacidad de remover emociones, de penetrar en el inconsciente que tienen las nuevas tecnologías de la información, son muy superiores a lo que se haya producido anteriormente. Por lo tanto, aquí quiero señalar la primera nota, que tiene que ver con la fake news, inteligencia artificial, algoritmos, ¿no? Que es la capacidad masiva para penetrar en lo más inconsciente de cada uno y cada una de nosotras, de la ciudadanía. La cuestión, entrando ya en definiciones, mala información, bueno, puede ser una información que no recoge bien el contexto, que no recoge bien algunos de los datos. Bueno, mala información ha existido siempre. La desinformación, ¿no? Introducir elementos falsos a propósito a la hora de comunicar un fenómeno socialmente importante, lo hemos tenido desde la aparición de los primeros periódicos ya en el siglo XVIII, podemos encontrar casos de desinformación. Fake news es algo diferente, ¿no? No solamente porque implique un término anglosajón, sino porque implica, como decía anteriormente, un cambio tecnológico y por lo tanto un cambio de época a la hora de comunicar políticamente. En primer lugar, la fabricación de una realidad virtual. Es decir, te pueden estar proyectando en la pantalla algo que no existe realmente, no tiene un correlato físico en el mundo de afuera, sin embargo a ti te lo presentan en la pantalla como si fuese algo muy real, a través de imágenes en movimiento y con una connotación emotiva muy fuerte, ¿no? Que traspasa fácilmente el neocórtex y entra en la parte más reptiliana de nuestro cerebro. Esta realidad virtual sustituye el mundo real. Por lo tanto, cuesta identificar qué es verdad y qué es mentira, al no ser que vayamos a, estructuras de verificación altamente sofisticadas. Y esto es lo que podemos llamar soluciones, a nivel regulativo. Yo, precisamente cuando Javier hablaba de la proposición que expuse en la Comisión de Interior acerca de modelos regulatorios a nivel legal, el caso de Francia y de Alemania son ejemplos interesantes. No digo que sean perfectos, ¿no? Nada lo es en este mundo, excepto Dios. Pero estos dos modelos, el francés y el alemán, lo que permiten es que cuando haya una plataforma, ellos ponen un umbral de en torno a los 2 millones de usuarios, que sin verificar exponen un contenido que llega a hacerse viral y que contiene o bien contenido de odio, o bien contenido de pornografía infantil, o bien apología del terrorismo, ha de ser eliminado entre las 24 y las 48 horas, ¿no? A muchas personas esto le parecerá un atropello a la libertad de expresión y el debate fue amplio en ambos parlamentos. Sin embargo, las leyes salieron adelante y parece que relativamente han tenido cierto efecto. Si miramos la llamada de atención que hizo la Unión Europea sobre dos fenómenos que venían precisamente a socavar los cimientos de la democracia, entendida como democracia deliberativa, el caso del Brexit y después el caso de las elecciones de Trump, primero su victoria y después el asalto al Capitolio, como máquina de propagación de fake news, ahí se encendieron todas las alarmas y dijeron, algo tenemos que hacer con estos fenómenos para que esto no se reproduzca. Las fake news lo que dan lugar es a una democracia plebiscitaria permanente, ¿no? En el que siempre estamos decidiendo entre el sí y el no, pero no somos capaces de distinguir los matices que son lo que constituyen a las democracias modernas y bien consolidadas. Claro que una democracia polarizada es una democracia donde la gente se polariza mucho más, pero la polarización no siempre significa mayor salud de una democracia, ni siquiera la movilización permanente en base a estados de opinión polarizados significa más salud de una democracia. Es por esto que se empiezan a tomar en serio las medidas regulatorias y si vemos precisamente Francia y Alemania son dos países en los que la extrema derecha ha tenido poco éxito en las últimas elecciones y esto no es por acaso, no es por casualidad. Veamos sin embargo el caso de Italia, el gran éxito que han tenido las derechas y en concreto el neofascismo en las últimas elecciones. Todo el modelo regulatorio pasa por legislación, no necesariamente, ¿no? El modelo inglés en este sentido, aunque con un éxito relativo, que consiste en contrarrestar la falsa información con información veraz. En este sentido, incluso los servicios de la BBC, la cadena pública, lo que hacen es, una vez que detectan información falsa, inundar
de algún modo, tanto las noticias, la televisión pública como las redes sociales con información alternativa. El problema que tienen esto es que, y ahora vamos al tema de los algoritmos, es que las fake news o aquellas noticias que tienen un contenido, como decía anteriormente, emotivamente irritable, circulan con mayor velocidad, y esto está ampliamente comprobado por diferentes institutos, tanto el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Boston como el Instituto Tecnológico de Nueva Delhi, circulan con una velocidad muchísimo mayor que aquellas noticias que tienen un contenido más moderado o que se ajustan más a una racionalidad y a la veracidad. Por lo tanto, ¿cómo combatir eso? Ahí hay una dificultad amplia para aquellos modelos que optan simplemente con contrarrestar discursos y no entrar en el ámbito legal regulativo. Hay otra cuestión, que es la pedagogía digital, ¿no? Es decir, cómo enseñar a la ciudadanía a través de diferentes instrumentos pedagógicos, que podéis desde la educación formal a la no formal, a identificar casos de fake news. Esto es altamente complejo, porque las redes sociales, si algo han hecho, es romper cualquier tipo de ética de la información, cualquier tipo de ética periodística. Y a veces esto se hace incluso de manera inconsciente, ¿no? A mí, especialmente durante la pandemia, circulaban todo tipo de rumores, todo tipo de fake news, bien construidas, a través de grupos de opinión que realmente llegaban, si no a convencer, por lo menos a confundir a la opinión pública y a tomar postura. Y la última cuestión, y con esto voy cerrando, que tiene que ver con la cuestión del control de algoritmos, ¿no? Es decir, hay, aparte de lo que la gente vaya subiendo a la red de Internet, hay un mecanismo, ¿no?, el conocido como la caja negra del algoritmo, que va favoreciendo determinados contenidos y haciéndolos más virales. Y en algunos de los casos, incluso que han implicado serios delitos de odio, incluso algunos están en el Tribunal Internacional acerca de casos de genocidio, se han priorizado, el algoritmo prioriza contenidos de odio, contenidos que son, como decía anteriormente, altamente irritables y que van direccionados incluso contra determinados grupos de población, los priorizan frente a otros, ¿no? Entonces, frente a esto, por mucho que tú contrarrestes en la red de Internet con discursos alternativos, si el algoritmo está en tu contra, la capacidad que tiene el algoritmo para priorizar una información y presentarla en el móvil de manera más masiva que la que tú coloques, es una desventaja con la cual no se puede hacer nada realmente. ¿Cómo entrar a controlar el algoritmo? Bueno, yo creo que aquí hay un amplio debate. Evidentemente las empresas, las grandes tecnológicas de la información, que son 4 o 5, no voy a nombrarlas porque puede haber contradicción de intereses con diferentes sectores, tanto públicos como privados, pero esas empresas lo que alegan es, puesto que nosotros tenemos derecho a la privacidad y a no revelar cuáles son nuestros mecanismos de alcance masivo a la ciudadanía, si expusiéramos en qué consiste nuestro algoritmo, quedaríamos, por lo tanto, digamos, el derecho a la privacidad quedaría violado y, por lo tanto, el derecho a la libre competencia. Otras empresas podrían coger nuestro patrón algorítmico y llegar tan masivamente como nosotras llegamos a la opinión pública. Bueno, yo creo que esto es un debate sobre la mesa. Para cerrar, yo expreso mi posición. Como habréis podido deducir, yo soy una persona en este aspecto regulacionista, al igual que lo fui con el caso de los delitos de odio, frente al cual no mucha gente lo era, pero finalmente creo que se ha dado un paso adelante y ahora estamos en una fase no tanto de conquista de derechos, que yo creo que esa, respecto al antigitanismo, ya está consolidada, sino se abre una fase nueva que es la de el ejercicio de los derechos y el gran reto está ahí, ¿no?, en ganar cada vez más casos tanto en los tribunales como en la opinión pública. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y por poder compartir debate con todas estas personas. Bueno, en mi caso yo tengo un perfil más técnico, soy ingeniero informático y he trabajado muchos años, llevo en la inteligencia artificial desde 2009 trabajando, entonces tengo la suerte un poco de haber estado ahí antes de que se hiciera popular.
Bueno, el año pasado hicimos un taller con el secretario gitano, me contactaron y a mí me interesa mucho ver cómo la gente percibe todos estos sistemas, ¿no? Qué palabras le sugiere, por ejemplo, la inteligencia artificial. Entonces, revisando las notas de lo que salió el año pasado, pues hablaban de deshumanización, futuro, robots, incertidumbre. Pero, por ejemplo, nadie decía la palabra optimización, ¿no? Entonces, por ejemplo, adaptando un poco lo que iba a contar a tu exposición sobre el discurso de odio en redes, ¿no? Bueno, pues estos sistemas lo que están optimizando es el tiempo que el usuario pasa, como has dicho, frente al móvil, ¿no? Y podrían ser de otra forma, ¿no? Pero hay un modelo de negocio que se llama economía de la atención, en el cual lo que quieres es que la gente pase el mayor tiempo posible y casualmente o no casualmente, pues el discurso de odio y la viralidad, ¿no? Pues optimizan esto, ¿no? Entonces, si ahora os pasáis estamos con todo este debate de Twitter y tal, bueno, pues hay redes alternativas y en esas redes alternativas, ¿qué pasa? Que no hay discurso de odio porque el objetivo es diferente, ¿no? En las redes tipo Mastodon. Yo venía a hablar de lo que nosotros llamamos, o de lo que se llama la gobernanza algorítmica, ¿no? Que es esta gestión automática de las personas, ¿no? Proyectos que prometen o ya están haciendo la evaluación automática del ingreso mínimo vital, ¿no? Por ejemplo, la Junta de Andalucía tiene un proyecto de recomendación de formación o trabajo a parado de larga duración analizando el historial, eso está en marcha, y tiene, por ejemplo, una cláusula sobre el tema de discriminación. Esto está en un BOE remoto, remoto. Pero bueno, me gustaría hablar un poco de tomar un poco conciencia de qué significa esta gestión a través de los datos y de los algoritmos de las personas, ¿no? Por ejemplo, y también cómo se construye la identidad de las personas a través de ello, ¿no? Yo había traído unas imágenes, pero luego sabía que no podía proyectar, sobre un sistema que genera imágenes automáticamente. Igual alguien lo ha visto por ahí, ¿no? El DALL-E le pones, quiero un cerebro montando una moto conduciendo por el campo, ¿no? Y te hace una figura así surrealista. Pero claro, es más interesante, o para lo que yo venía a contar, es decir, bueno, voy a decirle que me dibuje a personas andando por la carretera. Entonces, si yo pongo personas andando por la carretera, pues sale un grupo de personas blancas o payas, ¿no? Andando con sus mochilas de excursión, su tienda de campaña al hombro, etcétera. Incluso algunos salen de frente riéndose en la carretera, ¿no? Pero si yo pongo que me dibuje a un grupo de Roma en inglés, pues me dibuja a niños cargando con mochilas, con muchos bultos, todos de espaldas, con un paisaje un poco sombrío, a nadie se le ve la cara, no parece que estén haciendo ocio, ¿no? Entonces, bueno, estos sistemas los está desarrollando gente con un perfil y con unas características demográficas y son frutos de ellos, ¿no? Son frutos de una estructura que les pone ahí, en esos sitios de poder, que les hace desarrollar estos sistemas pensando en unos objetivos y con una referencia de lo que es una persona en mente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues me parece interesante estudiarlas, pensarlas y ver cómo desafiarlas, ¿no? Porque ayer, pues, otro señor blanco en Twitter proponía usar uno de estos modelos para agilizar el acceso a bases de datos judiciales, ¿no? Y en concreto el que ponía es un modelo que cuando pones 2 musulmanes entran, el 66% de las veces completa la frase diciendo entran y matan a todos los del bar, ¿no? Y cosas así. Entonces, imaginemos que le hacemos caso a esta persona que es relativamente relevante en Twitter, que tiene contactos con muchos periodistas y tal, ¿no? Y le hacemos caso y ponemos a uno de estos sistemas a recomendar sentencias judiciales, ¿no? Bueno, esto hay que saberlo, hay que saber, porque no se pueden proponer cosas alegremente, como yo le llamo, ¿no? Ideas felices de quien tiene el privilegio de que no le afecten los errores de los sistemas, ¿no? Bueno, pues podría enumerar muchos sistemas que tenemos funcionando aquí, pero por ir aligerando, os comento que estoy en un proyecto de investigación que se llama AlgoRace, donde intentamos que la parte de análisis más racial la hagan personas racializadas y en nuestro caso la parte técnica estamos 2 personas con especialistas en inteligencia artificial y presentamos en Madrid el 26 de noviembre un informe al respecto enfocado a movimientos sociales, ¿no? Como una herramienta pedagógica. Y bueno, lo tendréis disponible en nuestra web, si lo buscáis en buscadores y redes, ahí estamos. Y yo quería hablar un poco de relaciones de poder y tecnología, y ya termino, ¿no? Porque
así aligeramos un poco. Con el tema de las fronteras digitales, que también hubo una proposición no de ley que lideró Ismael, y bueno, pues hablaba del reconocimiento facial que se está desplegando en la frontera sur de Europa. Y claro, se habla de sesgos, ¿no? Y se argumenta de que incluso la mayoría de los partidos políticos el principal problema que ven, si lo ven, es que a las pieles oscuras estos sistemas pues falla un poco más reconociendo las caras y la identidad de la persona, ¿no? Lo que pasa es que yo quería que imaginásemos, bueno, pues qué significa el reconocimiento facial para distintas personas, ¿no? Porque para algunas personas significa desbloquear su móvil súper caro de 1.000 euros, ¿verdad? Para las mujeres que transportan carga en la frontera de Melilla supone acceder más o menos rápido a la frontera, pero también supone que su cara se inserta en una base de datos europeas y se distribuye por todo el continente, y queda a disposición de cuerpos policiales, interacciona con aerolíneas, todo, ¿no? Para la persona que recoge cerezas en Girona, pues supone que fichan a través de su cara para cobrar el dinero y la jornada que están haciendo, ¿no? Y además esto lo integra una empresa con la base de datos de la seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo quería transmitir un poco es que me gusta más hablar de sistemas sociotécnicos que de inteligencia artificial, porque hay un contexto de relaciones de poder, hay un contexto legal, político, cultural, etcétera, y que, bueno, pues una misma tecnología como es el reconocimiento facial no significa lo mismo para diferentes personas y bueno, es un poco la idea que me gustaría que saliera de esta pequeña charlita. Y bueno, un poco ir a esta visión estructural, ¿no? Enlazando con los comentarios de Pastori, ¿no? De esto está aquí, ¿no? Y luchar contra esto es luchar por algo más amplio, ¿no? Que situaciones particulares o individuales, como el ejemplo que he puesto de esta inteligencia artificial que dibuja fotos y tal, ¿no? Sino un poco intentar verlo desde ese punto de vista. No sé si he entrado bien el tiempo. ¿Bien? Sí. Bueno, pues estupendo. Muchas gracias. Bueno, ya para cerrar, aunque vamos un poquitín apurados, sí me gustaría hacerles una pregunta a ambos ponentes y pedirles 1 minuto de respuesta, aunque me daría para una semana lo que voy a plantear, pero si podéis ser sintéticos. Se ha planteado aquí precisamente la privacidad de los algoritmos, pero os quería plantear un debate que está sobre la mesa en muchos foros europeos, y es en qué medida, si queremos hacer auditoría de algoritmos, como trabaja Javier, y algunos de estos sistemas son para administraciones, no sería necesario que esos algoritmos sean públicos. Es decir, el debate algoritmo privado, algoritmo público y rendición de cuentas, ¿cómo lo veis cada uno de ellos? Por favor, muy rápidamente, aunque esto da para una tesis doctoral como la tuya, que me estoy leyendo, pero os lo agradezco. Gracias. Sí, precisamente en esa propuesta que él hablaba, que era sobre frontera inteligente, reconocimiento facial, yo planteaba algo que precisamente se aprobó en los últimos presupuestos del Estado, que es la creación de una agencia estatal de inteligencia artificial y control de algoritmos, ¿no? La cuestión de la transparencia y las instituciones públicas y la democracia no significa que los algoritmos tengan que ser necesariamente de acceso público para toda la ciudadanía, porque entonces contradice el principio de la libre competencia y la privacidad y el derecho de la empresa a no revelar sus datos a posibles competidores, pero tiene que tener un mecanismo de transparencia al que al menos esta agencia estatal de control de inteligencia artificial y control de algoritmos sí que pueda tener acceso y ver si está incumpliendo digamos, los criterios de igualdad de trato y no discriminación, y si está favoreciendo un clima de polarización o incluso de instigación al odio. Bueno, yo rápidamente respondería que sería una condición necesaria, no suficiente, que ahora mismo las guías que marcan cómo se hacen las auditorías se han emitido fundamentalmente desde los países del G7, ignorando totalmente la diversidad mundial y además dentro de esos países quien ha redactado las guías tiene un perfil también muy concreto o privilegiado. Entonces hace falta que se pongan las comunidades en el centro, que pase como el taller que hicimos con las trabajadoras sociales y que digan que, por ejemplo, para ellas el principal problema es la exclusión digital, ¿no? Y no una ligera tasa de error diferente por grupos, ¿no? Sino que eso está borrando de un plumazo a muchísimas personas. Entonces, creo que lo que hay que hacer es ir a más involucración y más riqueza en las personas que definen qué preguntas se hacen a los sistemas.
Perfecto. Pues muchísimas gracias a ambos. Pasamos a la siguiente, a la clausura. Gracias.